amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Un Sueño en Mano, el podcast de los soñadores, de los que se atreven, de los que siguen adelante a pesar de los fracasos, a pesar del que dirán, de aquellos a los que nos llaman locos. Este espacio es un espacio de crecimiento porque recuerda que tu éxito solo será tan grande como tú lo seas, y de eso se trata, de ir buscando expandir nuestra mente, abrirla en diferentes temáticas que nos ayuden a mirar perspectivas más amplias. Y bueno, el día de hoy tenemos a Maslow. Vamos a analizar esto de las necesidades de Maslow, ¿no? Que es un concepto, la pirámide de necesidades es muy nombrado, muy repetido, pero me llamó la atención el escuchar en un podcast decir que con el tiempo hemos tergiversado este concepto y lo hemos prácticamente prostituido. Entonces me dio mucha curiosidad, no solo quedarme con la pirámide, ¿no? Sino que saber acerca del estudio que hizo Abraham Maslow para poder sacar estas conclusiones. Así es como vamos a analizar el libro de El hombre autorrealizado de Abraham Maslow. Él nos habla primero de una psicología humanista. Él es uno de los precursores de que la psicología se vea desde un lado humano, ¿no? Desde el hecho de que tenemos una naturaleza interna. Esta naturaleza interna la empieza a ver en dos perspectivas, ¿no? Primero que es privativa, algo que es tuyo, porque por tu familia, por las costumbres que hay en tu familia, por tu entorno, por tu sociedad, por tu país, etcétera, etcétera. Y hay otra que es común a la especie, ¿no? Entonces, lo que yo demande, mi naturaleza interna, acá de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, de Asia, va a ser común, ¿no? Hay ciertas cosas que son comunes a la especie. Entonces, ¿de qué se trata la psicología humanista? De que nosotros debemos descubrir estos tipos de naturalezas interiores que tenemos. Entonces, dentro de ellas vienen las emociones, que son, dice, neutrales, pro-morales, quiere decir que dentro de nuestra naturaleza tenemos valores, tenemos una moral adecuada y son positivamente buenas, ¿no? Entonces aquí empieza negando, desechando cosas como que la malicia es algo interno, ¿no? Sino nos dice que la malicia es una reacción violenta contra la frustración de estas necesidades intrínsecas, las emociones, las potencialidades que tenemos como seres humanos. La naturaleza, por lo tanto, es buena y lo que necesitamos es sacarla a la luz para que se vea esta bondad que tenemos como seres humanos. Si se niega, entonces el ser humano enfermará. De el negar, del reprimir nuestra naturaleza interior, nace las neurosis. A partir de esos preceptos empieza esta teoría, ¿no? La naturaleza interna, por otro lado, es fuerte, es dominante, es un instinto que tenemos, por lo tanto, no va a desaparecer. La consecuencia de sacarla a la luz, de prestarle atención, tiene una consecución fortaleza del ego, ¿no? Entonces nos hacemos esta pregunta, y Abraham Maslow se hace esta pregunta en su estudio de ¿cómo es uno realmente en su interior? Me da nos da un término en este libro que habla de asidia. Antes, el no cumplir nuestros sueños, el no desarrollar nuestras habilidades, era considerado pecado. Y este pecado se llamaba así, asidia. Entonces, esto nos lleva por un lugar muy interesante, porque sabemos que vamos por buen camino gritándole esto al mundo, ¿no? Que debe descubrir sus habilidades, luchar por aquello que sueña, que quiere, que le gusta. Y este no solo es un camino satisfactorio, sino de salud mental. Y así lo dice la psicología humanista, y previamente también hemos visto que lo dice la logoterapia, ¿no? También de Víctor Frank. Me da muchísima alegría seguir reivindicando esto, ¿no? Que los sueños, que el ir por un propósito coincide en muchas de las teorías que se van revisando. Traicionar su talento, traicionar esto, entonces, además que de hecho ha sido por muchos considerado hasta pecado, pues puede producir neurosis. También esto puede llevar a un camino de sufrimiento, ¿no? El truncar el desarrollo. Así que tenemos, en resumen de esta pequeña introducción, una conciencia moral
que tiene que ver con padres, con el entorno, con el país en el que nací, etcétera, y la conciencia intrínseca, ¿no? La naturaleza humana en general. Vamos adentrándonos un poquito más y vamos viendo qué es la motivación, ¿no? Y más que la motivación, los tipos de motivación que nos enumera. La motivación por deficiencia y la motivación por desarrollo. Antes de esto, tenemos que borrarnos de la mente el hecho de que el impulso es una molestia o una amenaza, ¿no? Porque históricamente estas curiosidades, estos impulsos han sido tratados así y de hecho lo que ha querido la sociedad y las diferentes culturas es reprimirlo. Entonces hay que borrarnos y ya vamos a ir viendo por qué, pero más o menos por ese camino es por donde nos quiere llevar el autor, ¿no? La motivación por deficiencia, entonces, es aquella que se va cuando se satisface. Pues tengo hambre, entonces mi motivación en este momento es ir por algo de comer y sencillamente comeré y se acabó la motivación. No tengo por qué ir a conseguir más comida para después y esta necesidad, digamos, es un ejemplo muy sencillo, pero es un ejemplo de motivación por deficiencia. Evita la enfermedad. Son necesidades compartidas, todos tenemos las mismas necesidades y vivimos por eso motivados deficientemente, ¿no? Se concentra en el ego y más que una motivación, digámoslo, es lo que nosotros conocemos como una necesidad. Ahora, la necesidad que él hace referencia y empieza un poquito a diferenciar ya los conceptos y a ir un poco contradiciendo lo que hasta este momento se dijo es la motivación por desarrollo. Y esta motivación contraria a la primera motivación crece a medida que nosotros vamos tratando de saciar esta necesidad, crece, esta motivación crece. La necesidad de conocimiento, por ejemplo, nos motivamos por el desarrollo y conocemos algo, pero nos gustó y queremos conocer más. Y el conocimiento puede ser ilimitado, entonces esta motivación va creciendo a medida que se satisface. Esto nos da una salud positiva y depende mucho de la idiosincrasia. ¿Por qué? Porque se concentra en el mundo y no está, entonces no es una necesidad, sino más bien tiene mucho que ver con el amor, con la compasión, ¿no? El peligro psicológico del ser. Hasta este punto se ha creído mucho que el desarrollarse, el ser, es un punto, es una meta al cual hay que llegar, ¿no? Y este es el peligro del ser, del cual nos habla Maslow, ¿no? Que hay un miedo de que esto sea estático, de que lleguemos a ese punto y pensemos que ya logramos estar autorrealizados, que logramos ser seres humanos que lograron, que encontraron, entre comillas, ese ser. Pero más bien la autorrealización, la psicología del desarrollo, el desarrollo es como niño, ¿no? Hay que ser como un niño, que más bien el estar autodesarrollado quiere decir que puede sumergirse, que puede quedar absorto, que mira algo y se encuentra realmente fascinado, que puede jugar, que puede maravillarse, que puede manipular el mundo, estar sin miedos, estar con hambre de conocer, de explorar. Eso es un verdadero autodesarrollo, es un verdadero vivir del ser, prácticamente el ser como niños, sin miedos, sin reprimendas, ¿no? Que nos digan, no, si es que siento mucha curiosidad, esto está mal, no, simplemente dejarnos llevar por los instintos. La persona, esto es una idea que es una idealización muy bonita, ¿no? Que conforme va pasando los años, conforme vamos cumpliendo años, vamos creciendo, se hace muy difícil porque también necesitamos, y aquí empieza un poco prácticamente la base de la pirámide de Maslow, que es la seguridad. A ver, el desarrollo, la autorrealización es un lugar muy bonito en el cual hay que estar, pero el desarrollo de la humanidad nos, no nos ha permitido llegar a este camino sin antes tener una seguridad, ¿no? Y esto lo podemos ver en un niño, por ejemplo. Sí, el niño explora, juega, hace cosas que tal vez para nosotros pueden incluso estar prohibidas y él lo hace con total inocencia. Pero, y aquí viene un gran pero,
depende mucho de la seguridad que le entregue su madre. Entonces, si su madre está ahí con él acompañándolo y él sabe que está resguardado por ella, va a hacerlo, va a hacerlo totalmente y va a sentirse libre. Pero si no tiene esa seguridad, si de repente siente que su mamá lo está abandonando, ya no va a poder explorar de la misma manera, se va a detener. Y aquí es donde empieza esta teoría de la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces necesitamos sentirnos seguros para poder ser libres de autodesarrollarnos. Y esto tiene que estar en una balanza, ¿no? En la cual, por seguridad, eh, tenemos que maximizar ciertos peligros y minimizar los atractivos. Y por otro lado, en el desarrollo, lo contrario, ¿no? Maximizar atractivos y minimizar peligros. Obviamente, pues, qué peligros debemos maximizar, aquellos que puedan realmente atentar contra nuestra vida, y qué peligros debemos minimizar, pues por ejemplo el hecho de que si es que yo sigo algo que socialmente no está aceptado y me voy a sentir solo, excluido, cosas como esas en realidad no son peligrosas porque me están invitando a autodesarrollarme, a conocerme. Esos son los peligros que hay que dejar de lado. Pero como una de las primeras conclusiones de los primeros grandes hallazgos que lo llevan a Maslow a hablar acerca de esta pirámide, es que la seguridad es una de las necesidades básicas más, si no la más poderosa, ¿no? Que es la base para que nosotros podamos hacer otro tipo de necesidades, ¿no? Hablamos de la necesidad de conocer, que es normalmente la que se reprime y a la que le debemos quitar esta sensación de peligrosa, y el miedo al conocimiento. Nosotros tenemos con el conocimiento un temor defensivo, y esto se ha hecho porque la sociedad castiga el conocimiento. Por un lado, la religión, por ejemplo, nunca nos ha permitido explorar otros mundos, porque esto ha sido tachado de traiciones, no sé, muchas cosas en las cuales no quisiera adentrarme, pero no solo en la religión. Por ejemplo, a la mujer, el famoso machismo, ¿no? Que la inteligencia ha sido muy vinculada a lo masculino. Y esto no es una opinión, es lo que históricamente ha pasado. ¿Por qué entonces no hay mujeres sacerdotes? ¿Por qué? Porque tenemos esta falsa creencia que la inteligencia es algo masculino, ¿no? Y es algo histórico que por suerte se está rompiendo, están saliendo adelante, y eso es muy bueno para el mundo, ¿no? Porque solo estamos utilizando un 50% de los recursos que son los hombres, pero tenemos otro 50% que es igual de bueno y puede aportar muchísimo también. Los niños, por ejemplo, son reprimidos por las reglas de los adultos. Los adultos ya se meten en un sistema, en un conjunto de reglas en las cuales muchas veces tienen que reprimir cosas, y a veces nos olvidamos que los niños están descubriendo, están aprendiendo, pero les sometemos a estas reglas. Entonces el querer conocer para un niño, para una mujer, han sido históricamente malos, ¿no? Los empleados han sido vistos, los empleados que han querido tener conocimiento, han querido desarrollar, muchas veces han sido mal vistos por sus jefes por miedo a una amenaza. El estudiante que a veces se ha salido del guión y ha investigado por su cuenta, el profesor lo ha visto como una amenaza. Entonces, en varios ámbitos el conocimiento ha sido reprimido, y esto ha hecho que le tengamos miedo, ¿no? Que tengamos un temor defensivo. Y de hecho, los descubrimientos han sido no por las personas tal vez más capaces, sino por las personas más osadas, las que dijeron, a ver, yo creo esto, y esta idea no me la saco de la mente y tengo que comprobarla a pesar del que dirán, ¿no? Como dijimos en la introducción del podcast, precisamente los locos, los que se atreven. ¿Por qué? Porque en la sociedad pasa esto. Está reprimido el que quiere conocer, el que quiere descubrir. Entonces, la curiosidad, la exploración debe ser mucho mayor que esas ganas de tener seguridad, ya sea en la sociedad, en el trabajo, en cualquiera de los ámbitos, ¿no? En el ámbito académico. Entonces a veces tenemos que irnos un poquito con esa sensación de seguridad que nos dan ciertas normas, y ir por nuestras ideas, que al final pueden resultar cosas valiosas y son las que van moviendo el mundo hacia adelante. Maslow
avanzando ya en el libro, nos habla de las experiencias cumbre. Esta experiencia cumbre es un verdadero conocimiento del ser, aquel momento en el que estoy en unión con todo, con el universo, con Dios, independientemente de la creencia y el lenguaje que tú quieras usar, son esas experiencias que, que nos hacen sentir en un nivel superior, ¿no? Es una conciencia de amor, una conciencia de totalidad. Nos acercamos a experimentar aquello que sienten los dioses, ¿no? Captar la totalidad de las cosas. Esto es muy difícil de explicar, y de hecho Maslow lo menciona de esta manera, que el lenguaje es secundario para este tipo de experiencias, para este tipo de conocimiento del ser, de la autorrealización, porque el lenguaje queda muy corto para el tipo de conocimiento y experiencia que esto requiere, ¿no? Pero sí tiene súper buenas consecuencias, ¿no? Como que esto es terapéutico, es un concepto propio, un concepto externo y a la vez del mundo. Aquí hay creatividad, espontaneidad, expresividad. Es algo deseable, ¿no? Es algo que realmente vale la pena. Es como visitar al cielo y después ir de regreso. Ciertos ejemplos de experiencias cumbre es, por ejemplo, la paternidad, ¿no? Aquel momento en que vemos que somos capaces de procrear ese amor, esa conexión con el mundo, la conexión a veces con la naturaleza, algo místico, ¿no? Algo estético, algo creativo, una comprensión intelectual cuando llegamos a una conclusión después de haber ahondado mucho acerca de un tema, ¿no? Las hazañas, ciertas hazañas atléticas, ¿no? Son experiencias que a veces decimos, no puedo nombrar lo que sentí. Ahora, esto nos habla Maslow que también tiene ciertos peligros. La, el creer que esta experiencia fue la meta, como lo dijimos al principio, el vivir esta experiencia no es algo estático, ¿no? Lo ideal es tratar de tener estas experiencias más seguidos, ¿no? Otra consecuencia negativa de esto puede ser que imposibilita la acción, ¿no? En el momento en que tratamos de vivir en dejar ser, ¿no? En que las cosas simplemente son y tenemos que tener aceptación y amor por todo lo que pasa, porque así deben ser las cosas, entonces nunca puede ser una excusa para nunca tomar acción. Como así deben ser las cosas, no intento cambiarlas. Pero la realidad y a una conclusión a la que vamos a llegar es que eh, este desarrollo del ser también tiene que tener un poquito del otro lado, ¿no? El hecho de desarrollarse también según dicta un poquito el mundo, ¿no? Puede hacernos menos responsables por la misma razón, ¿no? Porque así son las cosas y están perfectas como son. También nos podemos volver muy tolerantes y podemos tener una falsa percepción acerca de lo que es la perfección. La perfección, y vamos a llegar a este punto, es algo holístico, ¿no? No tenemos, entrando en este tema, a ver, de la creatividad, nos habla con una frase súper interesante. Nos dice que una sopa de primera calidad tiene más creativo que una pintura de segunda fila. ¿Por qué? Porque confundimos la creatividad con la estética, ¿no? Entonces algo puede ser estético y el estético simplemente puede ser replicar algo ya existente. Y de hecho muchas obras de arte son eso, ¿no? Yo me preparé y aprendí la técnica y acumulé tanto conocimiento, tantas habilidades, tanta repetición que aprendí a hacer cosas estéticas. Pero a veces la creatividad es lo desordenado, ¿no? Y aquí viene a lo que quería ir, ¿no? La dicotomía. Que, que no sé, la persona que a la vez es egoísta, puede ser altruista, ¿no? Entonces, nosotros no, si es egoísta, ya no puede ser bondadoso. Sí, de hecho puede ser las dos, y esto pasa en todos los aspectos, y aquí es donde entra la creatividad. El no ver simplemente el un extremo ni el otro, ¿no? Porque precisamente los creadores son los que son capaces de mirar primeramente los opuestos y después el hecho de integrarlos, ¿no?
La autorrealización, entonces, es esto de los creadores que pierden el temor al hecho de qué dirá la gente, de cómo me tachará la cultura, y empiezan por aceptarse más a sí mismos, a lo que ellos piensan, a la idea que están haciendo y encendiendo sus corazones, ¿no? Hablando de esta idea, ¿no? Entonces ya de aquello que tenemos dentro, y el hecho de que la creatividad es algo que todos tenemos. Entonces Maslow nos va guiando a los valores humanos y nos habla de una sabiduría instintiva. Nosotros, dentro de la sabiduría instintiva, tenemos la capacidad innata de saber las elecciones que nos benefician. Todas las elecciones se dan por necesidades corporales, ¿no? Y nosotros hemos tachado este instinto como malo, pero como lo dice él, citando una frase, las capacidades son necesidades y por tanto también son valores intrínsecos. Este es otro aporte que me parece interesante dentro de la pirámide de Maslow, porque no nos habla como a primera vista se ve, ¿no? Que las necesidades biológicas de comer, reproducirse, bla, 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 sino en su libro nos habla que las capacidades, nuestras habilidades, nuestros talentos, esas son también necesidades, y por lo tanto esto está dentro de nuestros valores. No nos habla que obviamente es de sentido común que nuestras necesidades biológicas tienen que estar cubiertas para ir en busca de cualquier otra cosa, pero lo que en realidad él quería decir es que tenemos necesidades básicas y la sociedad las está desapareciendo, y estas necesidades básicas son nuestras habilidades, nuestros talentos, aquello que nos regaló Dios, nos regaló el universo como dones. Entonces él empieza su teoría viendo, ¿no? Porque hasta este punto solo se había visto la enfermedad. Entonces aquellos que tenían un desorden mental, cualquier tipo de neurosis, se les estudiaba, buscaban criterios, estudios, soluciones a estos problemas, y aprendíamos de la enfermedad. Pero él dice, espérate un momento, no todos están, o más que están, no todos se consideran enfermos. Entonces, ¿qué hay para ellos? ¿No? O sea, van a vivir una vida normal, sin de aquí para allá. Entonces, ¿qué hacemos para que ellos, sin que estén enfermos, ojo, no estar enfermo no es lo mismo que estar sano? Entonces hay un estado neutro, y él se pregunta entonces cómo los enfermos y los de estados neutros pueden llegar a estar sanos, y empieza a estudiar a los sanos, a aquellos que él considera personas que se autorrealizaron. Y una de las conclusiones a las que llegó es esta, ¿no? Que esas personas se dieron cuenta de sus valores intrínsecos, con sus talentos, con sus preferencias, el hecho de que exploraron el interior y descubrieron que una necesidad básica es tener identidad. A esto se refería Maslow con cumplir las necesidades básicas antes de llegar a la autorrealización. Descubrir qué habilidades tenemos, qué identidad, qué propósito tengo para el mundo. La salud mental entonces es lo extrapsíquico, sí, porque tengo que vivir en un mundo con reglas, con todo lo que implica, pero también es intrapsíquico, una conciencia alta, que es decir, distinta al común de la sociedad, de las reglas. Los humanos, entonces, con conciencia alta, son seres autónomos, miembros, sí, de la especie humana, miembros, y sabiendo que tenemos muchas cosas en común, pero no son ni americanos, ni europeos, ni están subdivididos en nada, simplemente son miembros de la especie humana, y a partir de ahí se autodesarrollaron. Como muchos de ellos, pues, con meditación, con contemplación, con cualquier cosa que nos ayude a adentrarnos en el yo, a descubrirnos, ¿no? Hablemos entonces ya de las conclusiones a las cuales llegó, ¿no? ¿Cuáles fueron sus proposiciones básicas para esto que después se hizo muy popular? ¿Y cuál es la razón de que fue popular? Y respondiendo a esa duda que tenía, ¿no? De que cómo es que se tergiversó tanto esto de las necesidades básicas de Maslow. Entonces, como al principio del libro nos habló,
tenemos una naturaleza interior, pero esta naturaleza interior nos habla de unas necesidades básicas más allá de las biológicas, capacidades, talentos, el equipo anatómico, ¿no? El hecho de usar cada una de las partes de nuestro cuerpo, conllevando un equilibrio fisiológico, ¿no? Ojo también con las lesiones prenatales, las natales, los traumas recién nacidos. Todo esto está en nuestro interior y son cosas que tenemos que descubrir, sanar y buscar esa seguridad para de ahí sí irnos a la autorrealización. Todo esto, descubriéndolo, pueden ser potencialidades, ¿sí? Y hay que tener muy claro algo que repetimos mucho en este capítulo, y es que esto es un camino sin final. No son realizaciones finales, sino es el inicio y es la base precisamente de la pirámide para después sí buscar autorrealización sin que sea una meta, sino un proceso en el cual podamos vivirlo cada vez más seguido, ¿no? La naturaleza interior entonces es igual a las características generales que tenemos todos como humanos y también a las características específicas a las que me hacen ser yo. Ojo con esto, porque gran parte es inconsciente. Muchas veces, y por cómo aplaca la sociedad, estas necesidades se pueden hacer muy débiles, pero nunca van a desaparecer. Cuando no se desarrollan, por el contrario, pues van a causar enfermedad, van a causar neurosis. La salud psíquica se da solo si se acepta, se ama, se respeta por sí mismos y por los otros este núcleo tan importante de necesidades. Miremos entonces al niño sano, que él sabe perfectamente lo que le conviene, lo que quiere hacer, el descubrir, el jugar. Hay que, en muchos casos, hay que aprender mucho más a dejarlo ser. Y no solo al niño, aprender del niño y dejarnos ser nosotros también. No reprimirnos tantos y volvernos tan rígidos con las reglas de la sociedad. Ya como va concluyendo, nos va dejando frases muy interesantes que resumen bien lo que nos quiso decir Maslow. Aquí va una. La satisfacción de las necesidades básicas se toma con demasiada frecuencia en relación a objetos, cosas, posesiones, dinero, vestidos, automóviles y cosas parecidas. Sin embargo, estas cosas no satisfacen por sí mismas las necesidades básicas que, una vez satisfechas las necesidades corporales, se refieren a protección, seguridad. Ojo, estas son las verdaderas necesidades básicas de las que quiso hablar Maslow. Protección, seguridad, dependencia. Ojo, hablamos de tener un núcleo, una familia, ¿no? Amistad, afecto, amor, respeto, aprecio, aprobación, dignidad, autorrespeto y libertad para el más pleno desarrollo, ahí sí, de los propios talentos y capacidades para la actualización del yo. Fortaleza, ojo, esto es muy interesante porque nos habla que la fortaleza no tiene que ver entonces con que ya no va a haber problemas, sino que más bien nos volvemos tolerantes a la frustración. También quiere decir la fortaleza amar a otro y alegrarse por su satisfacción de necesidades, tanto como me alegro por la satisfacción de mis necesidades propias. La autorrealización, en otra de las frases que nos deja este libro, es: no solo es diversión el uso de nuestras capacidades, sino también requisito indispensable para el desarrollo. Una habilidad, capacidad u órgano no utilizado puede convertirse en una enfermedad, atrofiarse o desaparecer, mermando así la persona. Hay que vivir entonces ambos mundos, el natural y el psíquico, trascender del grupo, sí, pero a la vez hay que tener en cuenta que tenemos fortaleza gracias a él. Esto nos ponía el ejemplo de Einstein, ¿no? Nos decía que si bien Einstein logró niveles de conciencia muy altos, él no hubiera llegado a ser sin la familia que le tocó, sin la universidad a la que asistió, sin el entorno, sin todas las personas cercanas que tuvo. Y al final sí, trascendió de todo eso, pero todo ello fue el camino hacia la trascendencia. Entonces, nunca creamos que podemos
trascender solos. La trascendencia es un despertar del grupo, pero para despertar del grupo primero tenemos que ser parte de él. El desarrollo no solo es recompensa y placer. Ojo, hablamos que entonces la verdadera fortaleza es la tolerancia a la frustración. El desarrollo, el dar un paso hacia adelante, es dar un paso hacia lo desconocido, y lo desconocido da miedo, y en lo desconocido hay fracaso. El desarrollo es eso, es ir de fracaso en fracaso, pero abriendo la mente, autorrealizándonos, aprendiendo de nosotros mismos y del mundo. El lenguaje, otras de las conclusiones, y que ya lo dijimos, es inadecuado entonces para poder describir una realidad tan grande como es el mundo. La realidad tiene más que ver con un conocimiento preverbal. Es algo inefable, es algo metafórico, es un proceso primario, es algo que tiene que ver con la experiencia, con la intuición, con lo estético. La autorrealización no significa que se acabaron los problemas, más bien significa que tenemos fuerza para afrontar los problemas, y no solo eso, sino que vamos a empezar a afrontar problemas verdaderos y no simplemente banales. La fuerza está en nuestro interior. De eso se trata también la autorrealización. Nos pone el ejemplo del jardinero que quiere tener un bonito rosal. El jardinero puede regar bien las plantas y no sé, cuidar de la mejor manera, y eso es el mundo, ¿no? Eso es la educación, eso es los padres, eso. Pero si no existe la semilla, si no exploramos a fondo, si no antes no investigamos que haya una correcta semilla, una correcta genética, el floral, por más lindo que lo tratemos, no va a poder desarrollarse. Y así es el humano. Tenemos que mirar cómo está nuestro corazón, nuestras debilidades, cómo está nuestra seguridad, para después sí rociarlo, regarlo, hacerlo tener sol y autodesarrollarnos. El jardinero, por lo tanto, vendría siendo el sistema, y la semilla más bien vendría a ser nuestro desarrollo personal. Hay que adaptarse al mundo exterior. Autorrealizarse no significa desconectarse, hacerse a un lado, sino más bien saber adaptarse al mundo, poner en equilibrio esas dos partes, ¿no? Y por último, saber que el futuro existe dentro de mí. La autorrealización es eso. Las esperanzas que yo tuve se cumplieron. Hay una frase muy bonita que escuché en un podcast, ¿no? Aprendamos a recordar el pasado. Eso es la autorrealización. Muy interesante, señores, el libro de Abraham Maslow, que nos invita a realmente saber de qué se trató el tema de la pirámide de necesidades, ¿no? Totalmente recomendado, y eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho, espero que les haya dado mucho valor. Cualquier sugerencia puedes encontrarme en redes sociales como Ramsey_EC. Ayúdame compartiendo este podcast, dando 5 estrellitas, siguiéndolo, para crear más contenido y para que podamos ser más los que expandamos nuestra mente. Muchas gracias y hasta la próxima.